Hay algo que duele de una manera diferente al dolor normal. No el dolor de que algo salió mal, el dolor de haber esperado tanto, de haber creído tanto, de haber orado tanto y de seguir aquí, en el mismo lugar donde empezaste a esperar, preguntándote si Dios realmente sabe que tú estás esperando, si te vio, si te escuchó, si tu nombre sigue en sus planes o si de alguna manera quedaste fuera. Ese miedo de haber sido olvidada, eso es lo que más duele en la espera larga. Hoy vamos a hablar de eso, de lo que la Biblia dice sobre el tiempo de Dios y sobre por qué el retraso no es lo mismo que el olvido. Quédate. Lo primero que necesitas saber es algo sobre cómo funciona el tiempo de Dios que cambia completamente cómo se ve la espera. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No es un poema. Es una descripción literal de cómo el tiempo opera diferente para Dios que para nosotros. Cuando Rosa lleva 10 años esperando algo de Dios, esos 10 años desde la perspectiva divina no son lo que son desde la perspectiva humana. No porque el dolor de Rosa no sea real, el dolor es real, la espera es real. El paso del tiempo que Rosa siente en el cuerpo es real. Sino porque el Dios que tiene eternidad como contexto ve el proceso de una manera que Rosa no puede ver desde adentro de él. Eso no significa que el retraso no existe. Significa que el retraso tiene una explicación que no siempre está disponible desde dentro de la espera. Y la Biblia en ese mismo pasaje de Pedro añade algo que es fundamental para entender por qué Dios no se adelanta. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No tarda porque olvidó, no tarda porque le importa poco, tarda porque su paciencia tiene un propósito que trasciende el tiempo que Rosa está mirando. Antes de seguir, escríbeme una sola palabra que describa lo que llevas esperando de Dios, solo una, para que este mensaje tenga un nombre concreto mientras lo escuchas. Sí. Hay una promesa en la Biblia sobre el olvido de Dios que quiero mostrarte, porque no es solo una afirmación general de que Dios es bueno. Es una imagen específica y concreta sobre por qué el olvido es imposible para Él. Isaías 49, versículos 15 y 16. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, dejando de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Dios compara su memoria de Rosa con la memoria de una madre sobre su hijo recién nacido. Y dice, aunque esa madre pudiera olvidar, yo no puedo. Esa es la imagen más íntima posible del recuerdo. Una madre que cargó a ese hijo en el vientre, que conoce su peso, que recuerda el momento exacto de su llegada, que tiene en el cuerpo la memoria de lo que fue cargar esa vida. Y Dios dice, así te tengo yo a ti en mi memoria. Y añade algo que va más lejos que cualquier imagen que un poeta humano hubiera elegido. Dice, he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Esculpida en las palmas. No anotada en una lista, no registrada en una base de datos, esculpida, grabada de manera permanente en el lugar más visible de sus manos. Cada vez que Dios abre las manos ve el nombre de Rosa. Eso no es un Dios que olvidó, ese es un Dios que no puede no ver tu nombre. ¿Reconoces algo de eso? La certeza de que para Dios eres visible aunque desde tu perspectiva hayas estado esperando tanto que empieces a dudar de si Él te sigue viendo. Si lo que acabas de escuchar te tocó, regálame un like, no por mí. Por la mujer que lleva esperando tanto que empezó a pensar que Dios la olvidó. Hay 4 historias en la Biblia que muestran el patrón de cómo actúa Dios cuando tarda. Y quiero mostrarte cada una porque cada una ilumina algo diferente sobre el tiempo de Dios. La primera historia, Abraham y Sara. Dios le prometió a Abraham que sería padre de multitudes cuando Abraham tenía 75 años. Isaac nació cuando Abraham tenía 100 años. 25 años entre la promesa y el cumplimiento. En esos 25 años hubo momentos donde la fe de Abraham se dio, donde él y Sara tomaron el asunto en sus propias manos con Agar, donde el plan humano para apurar el plan divino produjo consecuencias que todavía se sienten. Pero la promesa de Dios no se dio con la fe de Abraham, no se postergó porque Abraham falló, no se canceló porque el tiempo humano ya parecía imposible, llegó cuando llegó, en el momento donde humanamente era más imposible que nunca. Cuando Sara ya no tenía edad para concebir según toda lógica biológica. Cuando la única explicación posible para lo que ocurrió era que Dios lo hizo. Eso dice algo sobre por qué Dios a veces espera hasta el punto humanamente más improbable, para que lo que llegue no tenga otra explicación que Él. La segunda historia, el pueblo de Israel en Egipto. 400 años de esclavitud antes de que llegara Moisés. 400 años es un tiempo que ninguna persona individual experimenta. Es generaciones de personas que nacieron en esclavitud, vivieron en esclavitud
y murieron en esclavitud sin ver la liberación. Y la Biblia dice algo sobre esos 400 años que es fundamental. Dice que Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Los reconoció en medio de los 400 años, no al final, en el proceso. Dios que veía a cada persona en cada generación de esclavitud que no llegó a ver la liberación, que los reconoció, que no los olvidó, aunque el proceso duró más de lo que ningún individuo dentro de él podía sobrevivir para ver completo. La tercera historia, Simeón. Esta es la que menos se cuenta y la que más debería contarse en un canal donde escucha Rosa. Lucas capítulo 2 describe a un hombre llamado Simeón. La Biblia dice que este hombre era justo y piadoso, que el Espíritu Santo estaba sobre él y que le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor. Simeón esperó toda su vida adulta, sin saber exactamente cuándo, sin saber exactamente cómo, solo con la promesa de que lo vería antes de morir. Y un día el Espíritu lo movió a ir al templo, y llegaron los padres de Jesús con el niño de 8 días para presentarlo al Señor según la ley. Y Simeón tomó al niño en brazos y bendijo a Dios y dijo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Ahora, Señor, después de años de espera, después de toda una vida de fidelidad sin ver el cumplimiento, ahora. Y la promesa llegó no de manera dramática, sino en lo ordinario de un día en el templo, una familia joven, un bebé de 8 días, una visita de rutina según la ley. Y el Espíritu Santo que lo había sostenido durante toda la espera fue el mismo que lo movió a estar en el lugar correcto en el momento correcto. Simeón es la historia de Rosa en su versión bíblica, el que espera con fidelidad ordinaria, que no sabe exactamente cuándo ni exactamente cómo, pero que sabe que la promesa existe y que no se irá sin verla. Y si lo que estás recibiendo hoy te está haciendo bien, suscríbete al canal, para que cada semana haya un mensaje como este esperándote. La cuarta historia, Lázaro, María y Marta. Cuando Lázaro se enfermó, sus hermanas mandaron a llamar a Jesús. El mensaje que le enviaron fue: Señor, he aquí el que amas está enfermo. El que amas. No le dijeron que viniera porque era necesario ni porque era urgente. Le recordaron que amaba a Lázaro. Y la Biblia dice algo que parece contradictorio. Dice que cuando Jesús oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Se quedó 2 días, habiendo escuchado. Y para cuando llegó, Lázaro llevaba 4 días muerto. Marta salió a recibirlo y le dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús no explicó por qué tardó. No justificó la demora. Preguntó dónde lo habían puesto. Fue al lugar y lloró. Y luego dijo: Lázaro, ven fuera. El Señor que tardó fue el mismo que resucitó. La demora no fue abandono. Fue el proceso que hizo posible algo que no hubiera ocurrido si Jesús hubiera llegado a tiempo según el tiempo humano. No para que el dolor de María y Marta fuera mayor, sino porque el plan tenía una dimensión que la perspectiva del dolor inmediato no podía ver. Esas 4 historias dicen lo mismo desde ángulos diferentes, que el tiempo de Dios no opera como el tiempo humano, que el retraso tiene una lógica que no siempre está disponible desde adentro de la espera, y que el Dios que tarda es el mismo que llega. Ahora mismo quiero pedirte algo. Escríbeme en los comentarios: Dios no me olvidó. Porque cuando lo escribes estás declarando algo sobre el carácter de Dios que el peso de la espera a veces hace difícil de creer. 3 cosas concretas para esta semana. La primera, esta semana escribe la fecha en que empezaste a esperar lo que todavía esperas. No como ejercicio de dolor, como acto de honestidad, para saber exactamente cuánto tiempo llevas en esto y para poder mirar ese tiempo a los ojos en lugar de sentirlo de manera difusa. Y junto a esa fecha, escribe algo que Dios haya hecho durante ese tiempo, aunque no haya sido lo que específicamente esperabas. Un momento de paz inesperada, una provisión en un momento difícil, una persona que llegó, una señal pequeña que algo que ya se estaba moviendo aunque no fuera el movimiento completo que pedías. Eso no es minimizar la espera, es ampliar el lente para ver todo lo que ocurrió durante ella. La segunda cosa, esta semana memoriza Habacuc 2, versículo 3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Aunque tardare, espéralo. Esa frase tiene más de 2000 años y sigue siendo la descripción más precisa de la postura que la espera en Dios requiere. No pasividad, esperarlo activamente, con la certeza de que no tardará porque no puede tardar para siempre. Y la tercera cosa, esta semana haz algo que sea fiel en lo que tienes ahora mientras esperas lo que todavía no llegó. Simeón no se paralizó en la espera, siguió viviendo su vida, siguió siendo justo y piadoso.
Siguió en la presencia del Espíritu. Y fue exactamente esa fidelidad en lo ordinario la que lo puso en posición de estar en el templo el día correcto. La espera activa de Rosa, la que sigue siendo quien es mientras espera lo que todavía no llegó, puede ser exactamente lo que la pone en posición de recibir cuando llegue. Ahora el momento más importante de este mensaje. Hay algo en el nombre de Dios que la Biblia revela en el momento más oscuro de la espera del pueblo de Israel, que dice todo lo que necesita ser dicho sobre el olvido. Cuando Moisés le preguntó a Dios su nombre en la zarza ardiendo, Dios respondió con una frase que en el hebreo original tiene una profundidad que ninguna traducción puede captar completamente. Yo soy el que soy, no yo fui, no yo seré. Yo soy el tiempo presente perpetuo. El Dios que existe en un presente eterno donde pasado y futuro son simultáneamente accesibles. Donde la promesa hecha a Abraham y el cumplimiento de esa promesa 25 años después coexisten en el mismo presente eterno. Para el Dios cuyo nombre es Yo Soy, el tiempo que Rosa lleva esperando no es tardanza desde su perspectiva. Es parte de un proceso que él ve completo desde un presente que Rosa no puede habitar todavía. Y ese Dios cuyo nombre es Yo Soy dijo a través de Isaías, en las palmas de las manos te tengo esculpida. Esculpida en las palmas del Dios que siempre existe en presente, que no puede no verte porque estás en sus manos en este momento, en el momento anterior a este, y en el momento que viene después. No puede olvidarte. El nombre de Dios hace el olvido imposible. Quiero que hagas algo conmigo ahora. Pon las manos abiertas sobre tus rodillas con las palmas hacia arriba, como alguien que está lista tanto para dar como para recibir. Y repite conmigo estas palabras. Señor, llevo esperando algo que tú sabes exactamente qué es, y ha tardado más de lo que esperaba. Más de lo que me sentía capaz de esperar. Momentos donde la espera se siente tan larga que el miedo de haber sido olvidada llega aunque intente que no llegue. Hoy recibo lo que tu palabra dice sobre mí, que estoy esculpida en las palmas de tus manos, que no puedes no verme porque estoy en el lugar donde siempre miras, que el retraso no es olvido, que el silencio no es ausencia, que tu tiempo no es mi tiempo, pero tu propósito tampoco es lo que yo veo desde aquí. Ayúdame a seguir siendo fiel en lo ordinario mientras espero lo que todavía no veo, como Simeón que siguió viviendo y siguió siendo hasta el día donde el Espíritu lo puso en el lugar correcto. Tú no tardas porque olvidaste, tardas porque tu proceso tiene una dimensión que yo no puedo ver desde adentro de él. Confío en eso aunque no lo sienta todos los días. Amén. Mija, el nombre de quien esperas está esculpido en las palmas de las manos de Dios, no anotado, no registrado, esculpido, permanente. El Dios cuyo nombre es Yo Soy ve tu espera desde un presente eterno donde ya conoce el final de esta historia. Y ese final no incluye el olvido de Rosa. Aunque la visión tardare, espérala, porque sin duda vendrá. Antes de que te vayas, hay alguien en tu vida que también lleva esperando tanto que ya empieza a dudar si Dios la olvidó. Mándale este video. A veces Dios usa un mensaje de WhatsApp para recordarle a alguien que su nombre está esculpido en las palmas de sus manos. Y si todavía no te has suscrito, este es el momento. Para que la próxima semana haya un mensaje esperándote. Y si este video te hizo bien, regálame un like. Como un amén de alguien que hoy eligió creer que Dios no tarda porque olvidó, sino porque su tiempo es diferente al nuestro. Que el Dios que recordó a Sara cuando ya era imposible, que recordó a Israel en 400 años de esclavitud, que movió a Simeón al templo el día correcto, que llegó a la tumba de Lázaro con el poder suficiente para lo que venía. Ese mismo Dios te tiene esculpida en sus manos y no te olvidó y no te va a olvidar. Y no te vayas todavía. La próxima semana tengo para ti algo que conecta directo con lo que vimos hoy. ¿Qué hacer en la espera cuando la fe empieza a cansarse y ya no tienes fuerzas para seguir creyendo con la misma intensidad del principio? Te espero aquí. Quiero hablar de algo sobre lo que la espera larga le hace al corazón, porque hay cosas que ocurren en el interior de quien espera durante años que pocas personas nombran con honestidad. La espera corta produce ansiedad. La espera larga produce algo diferente. Produce un cansancio en la fe que no es lo mismo que la duda. Es el cansancio de alguien que creyó de verdad y que ha seguido creyendo durante tanto tiempo que el creer en sí mismo se ha vuelto agotador. Rosa, que lleva años orando por lo mismo, conoce ese cansancio. La diferencia entre el fervor del primer año de oración y la oración que sigue llegando 10 años después, aunque Hayo no tenga la misma intensidad emocional que tenía al principio. Y hay una voz que aprovecha ese cansancio, que dice, si de verdad Dios te hubiera escuchado ya habrías respondido. Si tu fe fuera suficiente ya habrías visto el resultado.
El cansancio que sientes es señal de que algo falló. Esa voz no es la voz de Dios. La Biblia tiene algo que decir sobre el cansancio de la espera. En Gálatas 6, versículo 9, Pablo escribe: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Si no desmayamos. Pablo no escribe eso a personas que están frescas y entusiastas. Lo escribe a personas que están cansadas, que necesitan que se les diga que no se cansen, que el cansancio de la espera es real y que la instrucción bíblica lo reconoce en lugar de negarlo. Y añade la promesa: a su tiempo segaremos, no en nuestro tiempo, a su tiempo. Ese su tiempo no es indeterminado ni caprichoso. Es el tiempo correcto que Dios tiene disponible para lo que Rosa espera. Y la única condición que aparece en ese versículo es no desmayar, no creer sin cansancio, no orar sin esfuerzo, solo no desmayar. El que sigue creyendo aunque cansado, el que sigue orando aunque ya no con la misma energía del principio, el que sigue siendo fiel aunque no sienta lo que sentía al principio. Ese es el que ciega. Amén. Hay algo que Abraham y Sara hicieron durante la espera que la Biblia registra como advertencia. Y vale la pena mirarlo de frente porque Rosa puede haber hecho algo similar sin saberlo. Cuando la promesa llevaba 10 años sin cumplirse, Sara le propuso a Abraham que tomara a su sierva Agar como segunda mujer para tener el hijo prometido a través de ella. No era una idea cruel, era la solución lógica disponible en ese tiempo y en esa cultura. Era el intento de ayudar a Dios a cumplir lo que había prometido por el camino que humanamente parecía posible. Y Abraham aceptó y nació Ismael. Y la Biblia dice que cuando Abraham presentó a Ismael ante Dios diciendo: ojalá Ismael viva delante de ti, Dios respondió algo que dejó claro que el plan humano no era el plan divino. Dijo: no, sino que Sara tu mujer te dará un hijo y llamará su nombre Isaac. No Ismael. Isaac, el plan humano para apurar el plan divino, no reemplazó el plan divino, solo añadió consecuencias que todavía se sienten. Y eso dice algo importante sobre los momentos donde Rosa, cansada de esperar, considera tomar el asunto en sus propias manos, donde la solución humana disponible parece razonable, donde el camino alternativo tiene sentido desde la lógica de quien ha esperado demasiado. No es que el camino alternativo sea siempre malo. Hay decisiones legítimas que tomar durante la espera. Hay pasos humanos que acompañan los divinos. Pero hay algo específico que vale la pena preguntar antes de cada decisión en la espera larga. ¿Esto viene de la fe que espera o del cansancio que ya no puede esperar más? ¿Esto es el paso humano que acompaña el divino o es el intento de reemplazarlo? La diferencia entre esas dos cosas puede no ser visible desde afuera, pero Rosa, que la conoce en su corazón, puede llevársela a Dios con honestidad. Y el Dios que cumplió a Sara cuando ya era humanamente imposible puede cumplir también a Rosa de maneras que no requieren que Rosa lo ayude a encontrar el camino. Amén. Quiero desarrollar algo sobre Habacuc que dijimos de paso, pero que merece más espacio, porque el contexto completo de ese versículo dice algo sobre la espera que el versículo solo no puede decir. Habacuc fue un profeta que vivió en un momento donde todo lo que veía a su alrededor contradecía lo que él sabía de Dios. Había violencia, había injusticia, los buenos sufrían y los malos prosperaban. Y Habacuc le hizo a Dios exactamente las preguntas que Rosa tiene miedo de hacer. ¿Hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no escucharás? Grité a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? No es una pregunta de fe perfecta. Es la pregunta honesta de alguien que ve una brecha enorme entre lo que cree sobre Dios y lo que está viendo con sus propios ojos. Y Dios respondió, no con las respuestas que Habacuc esperaba, con una perspectiva más amplia sobre lo que estaba ocurriendo que Habacuc no podía ver desde su posición. Y en esa respuesta está el versículo que citamos antes. La visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo. La visión tardará. Dios lo dice directamente. No hay disculpa ni eufemismo. La visión tarda. La espera es real. El tiempo entre la promesa y el cumplimiento es real, pero añade, se apresura hacia el fin. Hay un movimiento en el proceso, aunque no siempre sea visible desde adentro de él. La visión que parece detenida se mueve hacia su cumplimiento, aunque el que espera no siempre pueda medir ese movimiento. Y la instrucción que sigue es tan simple que puede parecer insuficiente para el peso de la espera larga. Espéralo, no resolverlo, no apurarlo, no reemplazarlo, esperarlo. Y el libro de Habacuc termina con algo que muestra lo que esa espera puede producir. Termina con una declaración que es de las más poderosas de toda la profecía bíblica. Habacuc dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada,
y no haya vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en el Señor. Con todo, aunque nada de lo que esperaba hubiera llegado todavía. Aunque la promesa visual de abundancia no fuera visible en ningún campo ni en ningún establo. Con todo, no la alegría de quien recibió lo que esperaba. La alegría de quien encontró en Dios mismo algo suficiente independientemente de las circunstancias. Esa es la meta de la espera larga. No sobrevivir hasta que llegue lo que se espera. Encontrar en el proceso de esperar algo que trasciende la llegada de lo esperado. Amén. Hay algo sobre la espera activa versus la resignación pasiva que vale distinguir. Porque hay dos maneras de esperar que se ven iguales desde afuera, pero que son completamente diferentes por dentro. La resignación pasiva dice, no puedo hacer nada más que esperar, se instala en el dolor, deja de moverse, organiza su vida alrededor de la ausencia de lo que espera. La espera activa dice, mientras espero lo que todavía no llega, sigo siendo quien soy, sigo haciendo lo que puedo hacer, sigo siendo fiel en lo pequeño, sigo presente en la vida de las personas a mi alrededor. No detengo todo hasta que llegue lo que espero. La diferencia entre las dos no está en la intensidad de la fe, está en si la espera define completamente la vida de Rosa o si la vida de Rosa sigue ocurriendo mientras espera. La Biblia muestra esto en la historia de Simeón con una claridad que no requiere mucha interpretación. Simeón no se quedó sentado en casa esperando una señal. La Biblia dice que ese día el Espíritu lo movió al templo. Estaba en movimiento, estaba presente. El Espíritu pudo moverlo porque había alguien que moverse. Si Simeón hubiera estado encerrado en su dolor de la espera, si su vida entera se hubiera organizado alrededor de lo que faltaba, es posible que el día que el Espíritu lo quiso mover no hubiera estado disponible para ser movido. La espera activa mantiene disponible a Rosa para el momento donde Dios la quiera mover. Y hay algo más sobre la espera activa que vale nombrar. Las personas que esperan activamente generalmente producen algo durante la espera que las que esperan pasivamente no producen. Desarrollan algo, aprenden algo, profundizan algo, sirven a alguien de maneras que la espera pasiva no permite. Ese algo producido durante la espera puede ser parte de lo que Dios estaba haciendo durante el proceso que Rosa veía como tardanza. No a pesar de la espera, dentro de ella. Quiero hablar de algo sobre las diferentes cosas que Rosa puede estar esperando. Porque no toda espera tiene la misma textura, y entender la que corresponde a su situación específica puede cambiar cómo la vive. Hay personas que esperan algo concreto y visible, un hijo que regrese, una sanidad que llegue, una situación económica que cambie, una relación que se restaure. Esa espera tiene un objeto claro, y por espera tiene también una manera clara de saber cuándo llegó. Hay personas que esperan algo más difuso, la paz que prometieron que vendría con la fe, el sentido de dirección que esperaban que Dios les diera, la certeza de que están donde deberían estar. Esa espera es más difícil de sostener porque no tiene un objeto definido al que apuntar. Y hay personas que no saben exactamente qué están esperando, solo saben que hay algo que falta, que la vida que tienen, aunque no esté mal, no parece todavía la que Dios tiene en mente. Para cada tipo de espera el principio es el mismo, pero la práctica puede ser diferente. Para quien espera algo concreto, Dios tiene tu petición específica en sus palmas esculpidas. No se le pasó por alto. No la olvidó entre todas las demás cosas que atiende. La tiene. Para quien espera algo difuso, Dios que te conoce completamente sabe lo que tu corazón necesita, aunque tú misma no lo puedas formular con precisión. Y ese Dios que te creó puede satisfacer lo que necesitas, aunque no puedas pedirlo con las palabras exactas. Para quien espera sin saber qué, la presencia de Dios en el proceso, el Espíritu que intercede con gemidos indecibles, cuando no hay palabras disponibles, puede ser suficiente ancla para seguir en el camino, aunque el destino no sea todavía completamente claro. En todos los casos el mismo Dios. En todos los casos el mismo tiempo divino que opera diferente al humano. En todos los casos la misma promesa. Nunca te olvidé. Amén. Hay una distinción que vale la pena hacer directamente. La diferencia entre la promesa que tardó y la promesa que se canceló. No toda demora es cancelación. Esas dos cosas no son lo mismo, aunque desde adentro de la espera larga a veces se sientan iguales. La cancelación dice, esto no va a ocurrir. La demora dice, esto no ocurrió todavía. Y la diferencia entre esas dos cosas no siempre está disponible para quien espera desde adentro del proceso. Rosa, que lleva 10 años esperando algo, no siempre puede distinguir desde su posición si es demora o cancelación. No tiene acceso a esa información de manera completa. Pero hay algo que la Biblia dice sobre el carácter de Dios que cambia cómo se vive esa incertidumbre. Números 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo dijo y no lo hará?
¿Habló y no lo ejecutará? Eso no es una promesa de que toda petición específica de Rosa será cumplida exactamente como ella la formuló. No toda oración específica corresponde a una promesa bíblica directa que Dios haya hecho, pero sí dice algo sobre el carácter de Dios que puede sostener la espera de Rosa, aunque no tenga certeza sobre el resultado específico. Que Dios no abandona lo que comenzó, que el proceso que inició en Rosa tiene una intención detrás, que el amor de Dios por ella no cede aunque las circunstancias carezcan indicar lo contrario. Y eso, aunque no sea la certeza de recibir exactamente lo que se pidió en el tiempo que se esperaba, puede ser suficiente ancla para seguir en el proceso. La espera se vuelve diferente cuando Rosa pasa de esperar una respuesta específica a descansar en un carácter específico. De esperar que Dios haga lo que ella pidió, a confiar en que Dios está haciendo lo que ella necesita, aunque no siempre sea lo mismo que lo que pidió. Esa transición no ocurre automáticamente, pero puede ser la más importante de todo el proceso de espera. Una historia antes de cerrar, una que une la teología con la experiencia real de la espera. Una mujer que conozco, 71 años, durante 22 años oró por la conversión de su esposo, 22 años de orar por la misma cosa, de creer en la misma dirección, de mantener la puerta de su fe abierta hacia alguien que la cerraba repetidamente. Me dijo que hubo periodos donde la oración se volvió casi mecánica, donde seguía haciéndola porque era lo que hacía, no porque sintiera la misma convicción del principio, donde el fervor del primer año ya no estaba disponible, pero el hábito de la oración sí. Y me dijo que en uno de esos periodos de oración mecánica, sin fervor particular, su esposo tuvo un encuentro con Dios que no fue producido por nada que ella hiciera. Alguien le habló, una conversación en un contexto ordinario, una frase que le llegó de maneras que ni el que la dijo ni el que la escuchó anticiparon completamente, y él llegó a casa diferente. No de manera dramática, sin lágrimas ni declaraciones formales, solo diferente, con una apertura que no había tenido antes, y con el tiempo esa apertura se convirtió en fe. 22 años, y la mujer me dijo algo que se quedó conmigo. Me dijo que cuando miró hacia atrás se dio cuenta de que Dios había estado trabajando en los 22 años de una manera que ella nunca hubiera podido organizar desde su posición. Que había personas, conversaciones, momentos, procesos en la vida interior de su esposo que ella nunca vio y que Dios había estado usando durante todo ese tiempo. Que la tardanza no era inactividad de Dios, era actividad de Dios en un ámbito que ella no tenía acceso para ver, y que la oración mecánica de los periodos sin fervor había sido parte del proceso de todas formas. Eso es lo que Dios puede hacer en los 22 años de Rosa, en los 10 años de Rosa, en los que sean. No delante de ella necesariamente, en los ámbitos invisibles donde Él trabaja. Nunca se olvidó, nunca dejó de trabajar, solo estaba en los lugares donde Rosa no podía mirar. Hay algo sobre la comunidad de los que esperan que pocas personas consideran. La tendencia cuando se espera algo durante mucho tiempo es el aislamiento, creer que nadie más lleva lo mismo, que el proceso propio es único en su dificultad. Pero en cada generación y en cada lugar donde hay personas de fe, hay personas esperando cosas diferentes, con historias diferentes, pero en el mismo territorio de la espera larga que Rosa conoce. Y hay algo que ocurre cuando esas personas se encuentran. Cuando Rosa puede decirle a alguien que también espera, yo también llevo tiempo esperando, y esa persona puede decirle, yo también, no la solución, el reconocimiento de que no se está sola en la espera. La Biblia describe esto con una imagen que aparece en la carta a los Hebreos. Habla de una nube de testigos que rodea a los que corren la carrera. Esa nube incluye a todos los que corrieron antes, a los que esperaron y vieron el cumplimiento, a los que esperaron y no lo vieron en su vida, pero que Dios describe en Hebreos 11 como personas de quienes el mundo no era digno. Esa nube de testigos incluye a Sara, que esperó 25 años, a Simeón, que esperó toda una vida, a los israelitas que murieron en el desierto sin entrar a la tierra prometida, pero cuya fidelidad fue parte del proceso que abrió el camino para sus hijos. Rosa, que espera hoy, no lo hace sola, espera en compañía de esa nube y espera en compañía de cada mujer que en este momento está escribiendo en los comentarios de un video como este, que lleva años esperando lo mismo que ella, que ora por lo mismo que ella, que lleva el peso de la espera de manera que son diferentes en los detalles pero iguales en la esencia. Esa compañía no apura el tiempo de Dios, pero puede hacer la espera más sostenible, menos solitaria, más anclada en la certeza de que la espera larga es parte de la experiencia de la fe real, no la excepción a ella. Hay algo sobre la imagen de las palmas esculpidas que quiero desarrollar más, porque esa imagen de Isaías 49 tiene una dimensión
que el primer contacto con ella no captura completamente. En el mundo antiguo, esculpir algo en las palmas de las manos era un acto permanente e irreversible, no una nota en papel que se puede borrar, no una lista en una pizarra que se puede limpiar, una marca en la piel que permanece. Cuando Dios dice que tiene a Rosa esculpida en las palmas de sus manos, está diciendo algo sobre la permanencia de su memoria de ella que ninguna otra imagen podría capturar de manera más precisa. Y no puede olvidarla porque para olvidarla tendría que borrarse a sí mismo. El nombre de Rosa está en él de una manera que es inseparable de quien él es. Y hay algo más sobre las palmas específicamente que merece ser notado. Las palmas son la parte del cuerpo que más se usa, las que trabajan, las que construyen, las que se abren para dar y para recibir, las que se elevan en oración, las que bendicen. Cada cosa que Dios hace pasa por las palmas donde está esculpido el nombre de Rosa. Cada obra de Dios en el mundo, cada momento de su actividad en la historia, ocurre a través de manos que llevan el nombre de Rosa grabado. Eso no es poesía devocional abstracta. Es la descripción de un Dios que no puede hacer nada sin que el nombre de Rosa sea parte de ese hacer. No olvidada en un cajón mientras Dios atiende otras cosas, en sus palmas, en cada movimiento que Dios hace. Eso es lo que significa que Dios no te olvida. No que piensa en ti de vez en cuando, que cada cosa que hace, la hace con tu nombre en las manos. Y esa realidad no depende de cuánto tiempo lleva la espera. No cambia porque la promesa tardó. No se erosiona porque los años pasaron sin el cumplimiento esperado. Las palmas no cambian. El nombre sigue esculpido y Dios sigue actuando con él grabado. Amén. Quiero hablar de algo sobre la espera y la etapa de vida de Rosa. Porque hay algo específico sobre esperar cuando se tienen 60, 70 u 80 años que es diferente a esperar cuando se tienen 30. La espera de los 30 tiene el tiempo aparentemente de su lado. Todavía hay décadas por delante. La espera puede instalarse en un horizonte amplio aunque doloroso. La espera de los 60 y de los 70 tiene una textura diferente. El horizonte visible es diferente. Y hay una voz que puede aprovecharse de eso de maneras que no tiene cuando se es joven. La voz que dice, ya es tarde. Ya no hay tiempo suficiente para que lo que esperas llegue y todavía valga la pena. Esa voz no viene de Dios. La Biblia tiene personajes que recibieron lo más importante de sus vidas a edades que el mundo consideraría tardías. Abraham a los 100, Sara cuando ya no era posible según la biología, Simeón que esperó toda su vida adulta y recibió la promesa al final de ella, Ana la profetisa que proclamó al Mesías a los 84. Y hay algo que esos personajes tienen en común que vale la pena nombrar. Ninguno de ellos recibió lo que esperaba en la etapa más conveniente desde el punto de vista humano. Lo recibieron en el momento donde más claramente lo que llegó podía verse como obra de Dios y no resultado del esfuerzo humano. La edad de Rosa no es un obstáculo al tiempo de Dios. Puede ser el contexto que hace que lo que llegue no tenga otra explicación que Él. Y hay algo más sobre esperar en esta etapa que vale decirse directamente. Rosa, que ha esperado durante décadas, ha acumulado evidencia de la fidelidad de Dios en otros aspectos de su vida que la Rosa de 30 años no tiene todavía. Ha visto a Dios ser fiel en situaciones que en su momento también parecían imposibles. Ha atravesado cosas que en el momento no veía cómo atravesar. Esa evidencia acumulada puede ser exactamente el fundamento desde donde esperar lo que todavía no llegó. No desde la ingenuidad de la fe joven que todavía no ha sido probada. Desde la certeza de la fe que ha visto suficiente como para saber que el Dios que fue fiel antes puede seguir siendo fiel. Amén. Hay algo que pocas personas se atreven a decir en voz alta después de esperar mucho tiempo, que ya no están seguras de creer completamente lo que creen creer, no que abandonaron la fe, sino que después de tantos años el nivel de certeza no es el mismo que era al principio, que hay días donde creen y días donde la creencia se siente más como esfuerzo que como convicción natural. Hay un padre en el Evangelio de Marcos cuyo hijo estaba enfermo. Cuando Jesús le preguntó si creía, el padre respondió con una honestidad que pocos sermones citan. Creo, ayuda a mi incredulidad. Creo, ayuda a mi incredulidad. Las dos cosas a la vez. La fe y la duda coexistiendo en el mismo corazón en el mismo momento. Y la honestidad suficiente para decir ambas. Jesús no reprendió a ese padre, sanó al hijo. La fe que dice creo ayuda a mi incredulidad tiene acceso a algo que la fe que finge no tener dudas puede no tener. Porque es honesta. Porque lleva lo real en lugar de la versión presentable. Rosa, que lleva tanto tiempo esperando que ya no tiene la misma certeza del primer año, puede decirle exactamente eso a Dios. Creo, pero ayuda a mi incredulidad. La fe que me queda después de tantos años de espera no es tan brillante como a la que tenía, pero es mía, y te la traigo exactamente como está.
Y ese Dios que sanó al hijo del padre que dijo, creo ayuda a mi incredulidad, puede recibir también la fe cansada de Rosa. No la pide perfecta, la pide honesta. La fe cansada y honesta vale más que la fe brillante y falsa. Y el Dios que ve las palmas donde está esculpido el nombre de Rosa, también ve el estado de la fe con que Rosa se acerca en este momento. Y esa fe, exactamente como está, es suficiente para la conversación. Antes de cerrar definitivamente, quiero darte un resumen de todo lo que vimos hoy, para que lo lleves claro. La promesa de Dios, estás esculpida en las palmas de sus manos, no anotada, no registrada de manera temporal, esculpida permanentemente en el lugar donde Dios más mira. El carácter de Dios, para con el Señor un día es como 1000 años, el retraso no es olvido. Es tiempo operando de manera diferente en el Dios que existe en presente eterno. Las 4 historias, Abraham y Sara que esperaron 25 años, el pueblo de Israel que esperó 400, Simeón que esperó toda su vida adulta y fue movido al templo el día correcto, y Lázaro, María y Marta, donde Jesús tardó deliberadamente y llegó con el poder suficiente para lo que el proceso requería. Lo que Habacuc dijo al final de su proceso, aunque la higuera no florezca, con todo me alegraré en el Señor. La meta de la espera no es sobrevivir hasta el cumplimiento, es encontrar en Dios mismo algo suficiente independientemente de las circunstancias. Las 3 prácticas, escribir la fecha de inicio de la espera y nombrar lo que Dios hizo durante ella, memorizar Habacuc 2:3, y ser fiel en lo ordinario mientras esperas, como Simeón que siguió siendo justo y piadoso hasta el día donde el Espíritu lo puso en el lugar correcto. Y la distinción más importante, el retraso no es cancelación, la demora no es abandono. El Dios que tarda es el mismo que llega, y mientras tarda tiene tu nombre en las palmas de sus manos en cada cosa que hace. Dios no te olvidó, no puede olvidarte y no te va a olvidar. Amén.